Bueno, entremos de lleno ya en el diseño. Vamos ahora, después de todo este universo teórico, a entrar al papel, ataquemos este lienzo en blanco y plasmemos lo que más convenga para nuestro cliente. Y en esta lección vamos a hablar de qué es lo que conviene para tu cliente, si es un símbolo, si es un logotipo, si es un wordmark. Tocaremos con detalle todo esto. Cuando estamos frente al papel y empezamos a bocetar, cuando empezamos a bajar ideas, cuando empezamos a imaginar, muchas veces nos cuestionamos si tenemos que diseñar un símbolo, si tenemos que tomar las iniciales del nombre, si tenemos que tratar de buscar algún gesto en las letras del nombre. Y todo esto puede darse como un ejercicio gráfico en el que descubrimos algo interesante, pero principalmente debemos saber que una marca debe existir en un entorno muy particular, en el caso del cliente, en las aplicaciones, en los materiales. Por ejemplo, si vas a diseñar una aerolínea, lo normal es que en el fuselaje vaya el nombre de la aerolínea, que suele ser una palabra, y en el empenaje vaya un símbolo, de tal manera que cuando veas alineados todos los aviones puedas reconocer por color o por formas de qué estamos hablando, de qué aerolínea. Otro estilo, por ejemplo, muy diferente de gráficas son las productoras de cine, en donde generan con fotografía, con animación, con luz, con sonido, movimientos mucho más ricos. Y eso automáticamente te hace pensar que tu marca no debe ser estática, debe ser cinética, debe tener movimiento, debe jugar con el tiempo. Si vas a hacer la marca para unos zapatos tenis, lo que te conviene es pensar en elementos gráficos que estén a los lados, que sean una marca presente para cuando hay un futbolista en la cancha y lo puedas identificar, pero al mismo tiempo necesitas una marca que pueda ser troquelada en un grabado muy cruel, sin la capacidad de poner colores o poner algún tipo de degradados, en fin. Hay aplicaciones muy particulares a nivel publicidad. Por ejemplo, en los estadios, las marcas deben estar presentes en un formato muy horizontal y muchas veces lo que hacen es repetirla 2 veces. Cuando estás en el podio dando una presentación, el formato es un poco más vertical, por lo tanto conviene tener una aplicación que tenga ese movimiento. Cuando empiezas a analizar el universo de aplicaciones de tu cliente, te queda muy claro cómo tiene que ir tanto a nivel técnico como a nivel formato. ¿Qué tanto se te permite una selección de color o una impresión digital a todo color? ¿Qué tanto su presencia será más en redes sociales, en donde automáticamente hay que pensar en un formato cuadrado, en donde tu símbolo o lo que sea tiene que aparecer en el botón de una app? Esas aplicaciones que a veces son de píxeles de tamaño contra la imagen en el cine de una casa productora, son las que tienes que considerar el momento de estar bocetando. Porque si no, cuando quieras plasmar una marca en un troquel metálico porque no lo habías considerado, es cuando vas a tener problemas. Existen muchas clasificaciones muy interesantes de los diferentes tipos de marca y a lo largo del tiempo se han hecho como un ejercicio casi de botánica, una diferenciación formal de cómo se reconoce una marca y por qué los elementos son distintos. Yo me he aventurado a plantear una clasificación con la misma lógica y retomando obviamente mucho de lo que existe que te quiero plantear. Te voy a mostrar algunas ilustraciones de mi libro Creálogo, en donde claramente vas a ver algunas, todas son marcas nuestras, pero vas a ver con claridad la diferencia entre cada una de ellas. El primer grupo son los logotipos, que casualmente toman el nombre que usamos como genérico, pero que estrictamente hablando habla de una representación tipográfica del nombre, dándole claramente un lenguaje propio. Y en el caso de los logotipos, lo que buscamos es que no haya ningún elemento extra, sea simplemente el nombre expresado de una manera propia, diferente. El siguiente grupo es lo que en inglés se le conoce como wordmark o que llamamos en español isólogo. Y básicamente lo que buscamos ahí es que sea la palabra pero con algún elemento adicional que la haga distinta. Si le quitaras ese elemento a la palabra sería un logotipo, pero además ese elemento extra, además de darle una diferenciación al nombre, es un elemento que se puede utilizar separado del nombre en aplicaciones diferentes. Puede ser un elemento gráfico que sirva como recurso de identidad. Cuando tomas el nombre pero que nace a partir de siglas, le llamamos siglas o monogramas. Esto quiere decir la inicial del nombre o las letras que componen un nombre más largo representa el logotipo. Es muy difícil distinguirlo de un logotipo en sí porque a veces es un nombre que simplemente son siglas como Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores, pero que termina siendo una palabra que se reconoce como un nombre. Pero es importante saber que muchas que deletreas como IBM, por decir algo, tendrían más este carácter de siglas. Hemos hablado de símbolos. Si la palabra símbolo es muy polisémica, tiene muchos significados. El símbolo puede ser algo mental, puede ser algo que significa algo para mucha gente, para un grupo de personas, y al mismo tiempo, en nuestro caso, es una marca gráfica. Símbolos es tan amplio como concepto
que conviene dividirlos en diferentes secciones. El primer grupo de los símbolos serían los pictogramas. Básicamente son elementos gráficos que representan objetos, cosas palpables. Otra subcategoría de los símbolos son los ideogramas, que son elementos gráficos que representan ideas. Es tan bonito el concepto que es la palabra que dio origen a nuestra compañía, ideograma. Existen también los símbolos tipográficos. No confundir con las siglas. Las siglas son meramente letras organizadas, tal vez con un estilo gráfico, pero los símbolos tipográficos son más bien elementos gráficos que pueden representar diferentes cosas, pero que además evocan una letra. Los símbolos abstractos no buscan representar nada tangible, son más bien ideas, son conceptos, son acciones, son valores. También tenemos los personajes. Definitivamente es un elemento gráfico que representa a alguien. Puede ser un personaje real, puede ser un elemento que nos evoca a algún animal, puede ser algo que además de un símbolo se puede convertir en un elemento que personifica a la empresa, que cobra vida, que se anima literalmente. Otros pueden ser símbolos ilustrados o fotográficos. Ya hablaremos más adelante de la fotografía, pero un elemento fotográfico que tiene personalidad, que tiene pregnancia, que tiene fuerza, puede ser un símbolo muy válido para una identidad. Dejamos los símbolos y entramos ahora a las marcas cinéticas. Y las marcas cinéticas, como su nombre lo dice, son marcas en movimiento. Y esto quiere decir que no existe una sola versión de la marca, sino que puede ir cambiando de expresión. Como en México Emprende, en donde el emprende eran diferentes estilos caligráficos para representar a las diferentes personas, a los emprendedores, o como cualquiera que puede tomar un elemento y que se convierte en algo que cambie de color, que cambie de forma, que cambie de perspectiva. Existen también los logogramas o rebus, que básicamente son representaciones gráficas de una palabra que ya nos evoca un concepto. Hay nombres de empresas como Aster, que representamos con un asterisco. El concepto del ADN, que es el nombre de la empresa, ADN Capital, nos evoca ya la doble hélice del ADN. Y en el caso de Banco Amigo, que es un símbolo muy simpático, es literalmente un banco amigo, porque te ofrece diferentes elementos para hablar de un banco de crédito que te permite educarte, comprar auto, comprar casa, comprar objetos. Otra clasificación son las firmas corporativas, que se entienden básicamente como la suma de un logotipo y de un símbolo. Aquí hay que tener cuidado porque si pretendes hacer un logotipo que tenga mucha personalidad y además sumarle un símbolo, vas a estar creando una redundancia muy fuerte. Conviene saber que si el símbolo tiene mucha fuerza gráfica, la tipografía que acompaña al símbolo, el nombre, debe tener una presencia mucho más secundaria. Si a un logotipo o al nombre le pones un contenedor alrededor que genera personalidad, que se convierte en un elemento de identidad que puede activar las comunicaciones, se entiende como contenedor. Y es algo que también puede salir de la marca para convertirse en un elemento secundario, en un supergráfico en las comunicaciones. El último elemento gráfico que entra en esta clasificación es cualquier elemento secundario. No necesariamente es parte de la firma, del símbolo, del logotipo, pero es un elemento que entra en juego en las comunicaciones y puede apoyar y dar identidad de una manera magistral. ¿Qué decisión tomar? Depende definitivamente del proyecto. Es parte de la sensibilidad que hay que ir desarrollando. Aprende sobre diferentes casos, ve aplicaciones de identidad. Definitivamente la decisión no es una decisión del diseño del logo, sino es una decisión del universo de aplicaciones. Trata de entender cada vez que veas algo en la calle, cada vez que veas una marca aplicada a una fachada, en papelería, en diseño editorial, entiende por qué funciona o por qué no funciona y ve generando tus propios criterios. Vas a ver que con el tiempo sabrás inmediatamente decir, esta marca me pide un símbolo, esto tienen que ser siglas y por qué funcionarán mejor en el sistema que vas a desarrollar. El siguiente paso, ya que tenemos el marco teórico de qué tipo de marca desarrollar, es el momento eureka. ¿Cómo podemos buscar momentos que generen esa chispa de inspiración y que nos den la marca que estamos buscando? La pregunta más típica y más misteriosa con la que nos topamos los diseñadores es cómo nacen las ideas, en qué momento surge esa explosión, ese destello de creatividad. La verdad que yo sepa, no existen fórmulas. Me gustaría pensar que estadísticamente hay más probabilidades de que le atines a un concepto cuando estás realmente pensando en él, cuando estás bocetando, cuando estás observando, que cuando estás en un espacio completamente ajeno y te surge la idea. Sabemos que el inconsciente trabaja y es muy importante dejarlo descansar, pero definitivamente creo yo hay que estar trabajando, hay que estar dialogando, hay que estar buscando. Me gusta pensar en el comparativo de las piñatas
y las esculturas, que son técnicas completamente distintas. Las esculturas son piedra a la que hay que irle quitando poco a poco, ir revelando lo que hay dentro de la piedra, como decía Miguel Ángel, y en cambio las piñatas es ir pegando cosas, ¿no? Y finalmente llegas a una forma a partir de la suma y no de la resta. Creo que la técnica de primero llegar con una visión divergente, abrir la mente, traer ideas, buscar esas confluencias de conceptos y después cerrar en un proceso de convergencia, puede ser lo que nos puede dar finalmente una amplitud para llegar a muchas ideas. Pero hay que estar con un tren de pensamiento claro, hay que estar concentrado en el proyecto y hay que estar buscando respuestas. A veces podemos estar trabajando en nuestro escritorio, voltear y decir, ahí está la idea, puedes tomar tu cámara, tomar una fotografía y ya tienes un concepto a desarrollar. Puede ser incluso una fotografía ese concepto, o puede ser un elemento de simplificación, o simplemente te puede evocar el concepto de dos esferas que están conviviendo. Tengo muchos ejemplos muy divertidos de los procesos que hemos seguido en Ideograma con muchos proyectos. Creo que el eureka más rápido de nuestra historia fue cuando estábamos trabajando con un cliente nuestro que quería poner unos gimnasios. Llegaron con todos los estudios de mercadotecnia que tenían y nos empezaban a hablar de la clase A, la clase B, la clase C, y ellos se querían enfocar a la clase C+, porque la clase C más esto, porque la clase C más lo otro. Cuando terminó la reunión dijeron, necesitamos un nombre, y dijimos, ya está el nombre, C+. Y jugando con el concepto de la clase, que es obviamente algo oculto hacia el cliente, pero que se convierte en un C más flexible, C más fuerte, C más deportista, generamos una identidad muy bonita, muy encriptada, que ha sido un éxito. Otro ejemplo en el que nos vino ya la idea en Bambineto fue trabajando con la Bolsa Institucional de Valores, como ya mencioné, Viva, y automáticamente al definir esas siglas se convierten en este nombre, el logotipo estaba prácticamente diseñado, porque la B y la A nos dictaron este concepto de ascendencia y descendencia que existe en la bolsa y este concepto de movimiento. Definitivamente donde más riqueza hay en los procesos creativos es cuando trabajamos en equipo, cuando hacemos lluvias de ideas, cuando rebotamos conceptos, y hay casos muy interesantes como Compartamos Banco. Ya mencioné Compartamos Banco como el símbolo del pez o como concepto. Ya venía dado por conversaciones y por relevancia, pero fue hasta que estábamos todos reunidos diciendo cómo articulamos el pez que Mercedes, colega nuestra, dijo banco de peces y automáticamente esa idea hizo clac. Otro ejemplo también, trabajando en equipo con Mariana, cuando estábamos trabajando con Banco Amigo, salió la idea de, oye, ¿por qué no un banco que te ofrezca como amigo todo lo que necesitas? Y de ahí surgió un concepto de una ilustración muy bella que funciona de manera cinética para hablar de todos los productos que ofrece el banco. Al mismo tiempo, trabajando en un proyecto, publicidad virtual. Es esta publicidad que aparece solamente en las canchas de los estadios, en la televisión, y salen cosas, pero que no están en la realidad. Y la idea de Ale fue, ¿por qué no hacemos una canica? Una canica que puedes tocar, pero que no puedes de alguna manera alcanzar lo que está dentro. Representa muy bien lo tangible, pero al mismo tiempo lo abstracto. Y bueno, algunos otros ejemplos a los que les tengo mucho cariño es, por ejemplo, la marca del Bicentenario, que fue un proyecto en el que fuimos invitados a desarrollar la marca que celebraría del 1810 la independencia de México, del 1910 la revolución y en el 2010 el México que somos, el México que queremos ser. Fue una marca que estudiamos con mucha profundidad, estuvimos en conversaciones con politólogos, con historiadores, tratando de entender cuál tenía que ser el mensaje social, político, y no fue hasta estar bocetando un domingo el 200, el 100 y detectar que podían formar un 2010 que se dio ese momento de eureka. Y un último ejemplo de un proyecto que en realidad no se dio como tal. El cliente eligió otra propuesta, pero lo recuerdo con cariño porque estábamos trabajando para una familia León, de apellido León, una familia con muchos negocios muy importantes en República Dominicana, y buscando el concepto de cómo representar a los diferentes hermanos reunidos. Un día en el cine aparece Orión, la productora, que es la constelación de Orión, y automáticamente la familia León que estaba detrás de la cabeza se apareció en la constelación de Leo. El concepto de todas las estrellas formadas para formar un león que representara el apellido fue definitivamente un momento de eureka, que, repito, otro fracaso, no llegó a ver la luz, pero por lo menos vio la noche. Pues ya nos comprobó Arquímedes que en la tina puede llegar la inspiración, ya vimos que puede aparecer en el cine, en una conversación, en lluvias de ideas. Vamos a ver en la siguiente lección cómo puntualmente las ideas pueden hacer al arrastrar el papel, el lápiz
al mover el mouse, al verlo en nuestras pantallas. Ya vimos que lo ideal es comenzar con una idea sólida. Cuando tienes ya un concepto que se puede convertir en una historia, en todo un concepto expandible a la identidad, la seguridad con la que vas a empezar a bocetar es completamente distinta a cuando empiezas con el lápiz a mirar el cielo, a ver libros de diseño, que te van a generar más inseguridad que otra cosa. Pero definitivamente el bocetar, el hacer esos libretos de mierda que decíamos, es como conviene trabajar. No te limites. Ten bocetos digitales, en papel, en lo que tú quieras. Hazlo en papel de baño si es necesario. Pero ten espacios. Pueden ser pizarrones, pero es muy importante saber que ahí conviene tomar fotografías antes de borrar, porque lo importante es guardar todas tus referencias que pueden servir para el mismo proyecto como referencia. Pueden incluso servir para mostrar al cliente algo de tu proceso. Atención con esto, porque a veces puede detectar algo que tú hayas descartado, pero también puede ser una referencia futura para otros proyectos. Tengo ejemplos muy puntuales que nacieron en el papel, que era muy difícil poder visualizar en la mente, como por ejemplo Diseña México, que es una organización en México en donde nos hemos reunido todos los diseñadores de las diferentes disciplinas con una búsqueda de hacer un frente común con el diseño hacia el gobierno, hacia las empresas, tratar de dignificar la profesión, como decimos tan frecuentemente. Y no fue hasta dibujar una M y una X que nació la D de los espacios de esas letras, de los trazos de esas letras, para formar una flecha de avance. Y el mensaje es: el diseño está implícito en México, es parte de nosotros. En el caso de House, una marca para productos de casa que venden cosas para comer, cocinar, en fin, todo lo que nos rodea de objetos en el hogar, tuvimos que escribir la palabra House, primero en mayúsculas, luego en minúsculas, y detectar que la H inicial, en minúsculas, era una bellísima silla a la que solamente había que añadirle una línea para representar una mesa. La Asociación Mexicana de Comunicadores había usado durante décadas el símbolo prehispánico del glifo, se le llama también vírgula o voluta, que es un símbolo que en los códices prehispánicos mexicanos aparecen como la palabra, como la comunicación. Y nos pidieron que reinventáramos la marca, que propusiéramos algo distinto. Al estar dibujando ese símbolo y al mismo tiempo imaginar a la gente reunida, a los mismos asociados reuniéndose para formar la comunicación, fue que detectamos que con los propios asociados, con las siluetas reales de la gente que fotografiamos en un evento, podíamos hacer que formaran este glifo. Que nos lo pudimos haber imaginado, pero al verlo en el papel fue evidente que funcionaba. En el caso de Contigo, un programa de gobierno de México de desarrollo social, trabajamos directamente una traducción del eslogan "Manos a la obra". Al estar trabajando en el papel directamente, detectamos que la República Mexicana, el mapa de México, podía ser formado con manos de gente que interactuaba colectivamente. Jeffo es una empresa en Canadá que básicamente busca nutrir a los animales mediante productos de complemento alimenticio, y el concepto es cómo el ser humano está interrelacionado con los animales y finalmente es un círculo que se cierra otra vez en nosotros los humanos. Lo pudimos plantear como una búsqueda gráfica, pero el resultado definitivamente nació de la mano de Gonzalo al estar buscando esta línea continua que generaba un símbolo de infinito un poco más elaborado. Trabajamos para República Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos. Lo que buscamos representar era cómo pueden traer desde fuera hacia el interior lo mejor de la gente, el esfuerzo de la gente. Cuando la gente trabaja y paga impuestos, lo que está haciendo es aportar en una espiral que llega al centro pero que después crece lo mejor de sí. Y ese punto importante que se convierte en una I nació de un ejercicio tipográfico con espiral que tuvimos que detectar en la pantalla para decir: esto es. En el caso de Casa Brugal, que es una marca muy querida de ron dominicano, detectamos que el concepto de representar la casa como un lugar con historia, con tradición, representada por la heráldica, necesitaba un arduo trabajo de simbolización. Y Emilio Bustamante estuvo trabajando en cada uno de los cuadrantes para representar el lugar de origen, la arquitectura, el disfrute de las bebidas que ofrecen destilados, rones, en fin, y finalmente todo un ciclo de cómo ellos producen, distribuyen y generan los productos que disfrutamos en un bar, en casa, en restaurantes. Si me preguntas qué proceso creativo disfruto más, qué momento de iluminación, qué conversación que genera una idea es la más conveniente, cuál conviene, no te sabría decir.
Cada proyecto ha sido el resultado de todo un proceso. Muchas veces ha habido proyectos en donde no le das y no le das y no le das. Hemos llegado con clientes con absoluta certeza a decir, aquí están las propuestas y simplemente no nos conectamos. Ya hay proyectos en donde la idea nace y se celebra desde el instante. No busques fórmulas, repito, no busques momentos particulares y no sientas, por lo tanto, que los otros momentos no son válidos. Conéctate con tu proyecto, conéctate con tu cliente, inspírate, trabaja fuerte y vas a ver cómo el resultado se da. No son recetas de cocina, es más un jazz que tienes que ir improvisando. En la siguiente lección vamos a concentrarnos puntualmente en el desarrollo de símbolos gráficos y te voy a mostrar algunos ejemplos que hemos hecho en Ideograma que te pueden inspirar. Puede que esté cometiendo un grave error al mostrarte marcas terminadas, muy bien diseñadas, muy bien desarrolladas y tu sensación ahorita sea, ¿pero cómo llegaron a eso? Todo el proceso del que hemos hablado, el boceto, que a veces puede ser una nota mal trazada con el dedo en el teléfono, son los primeros pasos para llegar finalmente a una marca. Entonces, ten la confianza de que cualquier cosa que se ve terminada nace de un proceso que conoces muy bien, de cambios de grosores, de prueba y error, y siéntete con la certeza de que lo puedes lograr. Pero lo más importante es saber que cada paso tiene que ser dado con mucha seguridad. En particular, quiero hablar en esta lección de símbolos universales que a veces tomamos, nos apropiamos de ellos y queremos hacerlos apropiables para comunicar un mensaje en particular. La razón por la que usaríamos un símbolo que existe, que nace de un diccionario de símbolos, que evoca ideas culturales, locales o internacionales, es porque estamos buscando eficiencia en la comunicación. El momento en el que yo dibujo un corazón, todo mundo lo entiende. Si yo empiezo con una idea abstracta y quiero que con esa imagen la gente me entienda, pero no hay ningún tipo de significado, ningún tipo de referente, estoy dándole a la empresa un problema porque tiene que darle con mucho tiempo y con mucho dinero significado a esa marca. El reto aquí es tomar esos símbolos, pero asegurarte de hacerlos únicos, de hacerlos distintos. Te quiero mostrar aquí algunos ejemplos de proyectos desarrollados por Ideograma, algunos ya los he comentado aquí, pero quiero en este momento que te enfoques en el simbolismo. Por ejemplo, la marca de ropa Mon Caramel, una marca de ropa para bebés, para niños, utiliza un corazón, pero ese corazón está trazado con estambre y te genera por el trazo, por los colores, una sensación de ternura, una sensación de calidez. El mismo corazón, pero dibujado con luz, se convierte en la marca de Estudio Urquiza, estudio de fotografía. Mismo símbolo, diferente representación, diferente contexto, diferente significado. El Orfeo Catalán, un restaurante de comida catalana, utiliza un símbolo internacional utilizado en restaurantes por siempre, que es un tenedor, pero la sombra dibuja las 4 franjas de la bandera catalana, que es un símbolo muy local, muy emocional, muy representativo de su cultura. En el caso de una marca para una mueblería y artículos del hogar, Lifestyles, detectamos que el árbol, que es un símbolo universal, y en particular el árbol de la vida, representaba muy bien al hogar. Este cliente judío necesitaba también una carga emocional importante, no solamente representar la tienda, sino representar su visión, su religión, sus creencias finalmente. Y pudimos dibujar en el mismo árbol la menorá judía, que es el candelabro de 7 brazos, que está muy sutilmente representada, que no necesariamente la ve quien no la entiende, quien no la detecta, pero que hacia adentro se convierte en un símbolo muy bonito, bello, cargado de emociones. Y en el caso de Index, que tiene que ver con toda la industria de la transformación en México, en la que se reúnen todas las industrias maquiladoras del país. Utilizamos el mismo símbolo del árbol, pero en este caso para hablar de cómo las raíces que están en la tierra, en el sur, son las que hacen que los productos, la industria florezca y dé frutos a través de esta interconectividad de esta organización. Hay infinito número de infinitos y nosotros hemos encontrado razones para utilizarlos en diferentes proyectos. En el caso de Fiesta Americana, la F y la A al mismo tiempo dibujan este movimiento de infinito que representa tanto el día como el año. En el caso de Escalera Náutica, una serie de lugares, escalas náuticas que se llaman, muelles, puertos en el Mar de Cortés. Utilizamos este símbolo de infinito, pero representado por todo lo que encuentras en la península de Baja California, que encuentras en toda la parte de tierra firme del Mar de Cortés. En el caso de Algorítmica, una empresa
de tecnología, utilizamos el mismo concepto del analema, que son estos puntos que representan el transcurrir del sol a lo largo del año. Si nosotros vemos el cielo a lo largo del año y tomamos una fotografía a la misma hora todos los días, vamos a descubrir que el sol dibuja esta forma de infinito. Quisimos representarla para hablar precisamente de esta presencia universal a lo largo de las 4 estaciones. En el caso de Inicia, una empresa de fondos de inversión en República Dominicana, quisimos tomar la inicial del nombre, pero al mismo tiempo de una manera muy elegante caligráfica, representar este movimiento continuo de infinito. Repito, mismos símbolos, diferentes expresiones, diferentes significados. Como sutiles variantes del infinito, tenemos ADN Capital. Ya hemos hablado de ella, pero en este caso quiero que se enfoquen en cómo un símbolo puede también conjuntar muchos elementos gráficos existentes. ADN Capital juega con la doble hélice del ADN, pero al mismo tiempo es una escalera que habla de ascenso, que habla de esfuerzo, que habla de organización, y sutilmente se dibuja el signo de pesos también para hablar de finanzas. Y en el caso de las universidades politécnicas de México, utilizamos con una U y una P un elemento de figura imposible para hablar de el ingenio de todas estas disciplinas politécnicas, de poder construir, de poder generar, de poder armar lo que parece imposible. Hay elementos arquetípicos, imágenes, símbolos arquetípicos que representan básicamente lo que traemos ya en nuestro sistema operativo como seres humanos. Y todo tiene que ver con la psicología evolutiva que nos liga a emociones positivas con cosas que conocemos como tranquilidad, como seguridad, como bienestar, y lo que nos da miedo que puede representar demonios y diferentes objetos. Estas imágenes, estos símbolos que están cargados de emoción, que nos llegan al cerebro reptiliano nada más de verlos, muchas veces se manifiestan en símbolos universales también como el pirata. Nos solicitaron hace muchos años hacer una marca para la Alianza contra la Piratería, que era un grupo de empresas ligadas a la lucha contra la piratería. Estaba Microsoft, Levi's, Disney, luchando en México particularmente. El símbolo del pirata estaba cargado ya de significado y lo único que hicimos fue recrearlo, utilizando una huella digital para representar la propiedad intelectual que es única, que es frágil, y cortarla, destruirla, para que de la sangre brotara el parche y el ojo del pirata que te está confrontando, que te está atacando. Al hablar de símbolos universales, de arquetipos, de imágenes que todos sentimos, es muy fácil caer en la tentación como diseñadores de simplemente apropiarnos de ellos. Si antes los arqueólogos llegaban a lugares remotos y descubrían ídolos, imágenes, objetos y se convertían tal vez en elementos que representaban ciertas culturas y se sentían distantes, hoy en día esas barreras no existen. Hoy en día estamos a clics de distancia para llegar a cualquier imagen que se nos ocurra. Y es muy fácil entrar a esos sitios arqueológicos, es muy fácil entrar a cualquier museo del mundo, es muy fácil acceder a cualquier libro, a cualquier publicación. Y corremos el riesgo de tomar símbolos que no entendamos o que simplemente nos gusten por su representación gráfica, pero que realmente no podamos distinguir el valor cultural que tienen y el riesgo de utilizarlos. Por ejemplo, símbolos religiosos es delicadísimo utilizarlos, porque pueden tener un significado positivo puntual en tu comunidad, en algo que conoces, que controlas, pero que fuera de contexto pueden significar guerras. Ya hay ejemplos reales de símbolos mal utilizados que han ofendido gente. Por ejemplo, en el caso del islamismo sabemos que no pueden existir representaciones animales ni de personas, y por eso encontramos todos estos patrones bellísimos geométricos en diferentes mezquitas, en diferentes lugares. En el caso del animismo, por ejemplo, de los países orientales es completamente lo opuesto. Los animales cobran vida, las piedras cobran vida, y todo es un popurrí de gente, de objetos que tienen una actitud. Si no lo entiendes muy bien, trata de estudiarlo. Trata de ver la relevancia que puede tener para tu proyecto, pero busca siempre elementos que con certeza puedan representar valores positivos en la industria de tu cliente, en la compañía. Mientras más cercano sea a la esencia, a la realidad, a la historia de tu cliente, más propio va a ser, más único va a ser. Mientras más hagas el zoom out y trates de encontrar elementos que funcionan de una enciclopedia o de otro lado, con más cuidado debes diseñar. Por muchas razones. Lo primero es no ofender, lo segundo es no confundir y por otro lado es no caer en un problema de capital intelectual de una empresa que tiene registrada una marca y que tú no puedes utilizar. Entonces buscas siempre transformar algo que sientes que funcione, pero hacerlo propio. Volvemos a algo apropiado que se hace apropiable. Trata de no jugar con apropiación cultural, trata de no
simplificar y no generar clichés que se convierten en tu propia marca. Eso funciona muy bien como un símbolo iconográfico en un sitio de internet, por ejemplo, o puede ser un pictograma bonito en un libro, pero si va a ser la marca de la empresa, le estás dando un papel muy, muy importante, muy protagonista y de mucha responsabilidad. Ten cuidado. Pues ya hablamos de símbolos gráficos, ahora vamos a hablar de tipografía, el elemento más importante del diseñador. Yo diría que lo que mejor debemos dominar como diseñadores, no solo por la generación de marcas, sino también por todo el lenguaje que necesitamos generar en cualquier proyecto de identidad y obviamente en cualquier aplicación de diseño. Vamos a la siguiente lección para hablar de esto. Pues ya hablamos de símbolos gráficos, vamos a concentrarnos ahora en tipografía. La tipografía es crucial en todos sentidos. Para diseñar una marca tipográfica, para diseñar un logotipo, para espaciar correctamente un nombre, pero al mismo tiempo para entender cómo generar contraste en cualquier publicación, en un cartel, en un empaque, cómo generar jerarquía de la información. Incluso la tipografía tiene relevancia en el diseño de símbolos. Hay reglas, hay compensaciones ópticas que son muy de la tipografía, que son traducibles directamente a un símbolo. Una O jamás es un círculo perfecto, una H jamás es cuadrada. No nos vamos a enfocar en este curso en esto. Hay obviamente unos cursos fascinantes en doméstica sobre lettering, sobre tipografía puntualmente. Cedo el honor a mis colegas para explicarte eso, pero aquí vamos a concentrarnos meramente en cómo la tipografía tiene impacto en la identidad corporativa. El primer paso que seguimos generalmente en ideograma para diseñar una marca es escribir el nombre, después de haber hecho toda esta búsqueda de símbolos, en fin, pero el nombre tiene muchas representaciones. Si escribes el nombre en mayúsculas, si lo escribes en minúsculas, si lo escribes mezclado, digamos versales, versalitas, vas a descubrir que la expresión es completamente distinta. Hay letras que no cambian de mayúsculas a minúsculas, que simplemente o más grande o más chica, como una S, por ejemplo, como una O, como una V. Y hay letras que son completamente distintas, como una A mayúscula contra una A minúscula. Incluso una A minúscula puede ser el two-story de 2 pisos o puede ser de un solo piso, digamos solamente el bucle con el fuste. Hay letras también que tienen expresiones distintas en itálicas. Una F mayúscula contra una F caligráfica itálica automáticamente te da una expresión distinta. Entonces la primera recomendación es empieza a trazar tipográficamente el nombre de la empresa. Tipografía también significa diferentes cosas. Cuando hablamos de tipografía muchas veces sentimos que son tipos puntuales, a diferencia de una letra. Cuando estés explorando entonces no pienses solamente en las letras, no pienses en patines, no pienses en grosores, en fuentes tipográficas que conoces, sino piensa en expresiones. Trata de dibujar letras que se alejen de la esencia de la letra, pero que la mantengan de alguna manera para ver hasta dónde te puedes alejar. ¿En qué momento un ave sigue dibujando una M? ¿En qué momento una boca dibuja una O? Y 1000 ejemplos que se te puedan ocurrir. Porque esos elementos tipográficos, si coinciden además con el nombre y con un símbolo que evoca los valores que quieres, te estarán regalando un excelente símbolo, una excelente marca. Porque además de empezar a verbalizar el nombre, puede conectarse emocionalmente con lo que tiene ya significado previo para tu cliente, para tus audiencias. Ya que estás trabajando con el nombre, las opciones van a surgir. Vuelvo a lo mismo, no hay fórmulas. Hay logotipos que te piden geometría, hay logotipos que te ofrecen curvaturas, hay letras que te las dan. Una S, por ejemplo, puede ser curva tipográficamente, pero si es necesario hacerla recta y pixelada, digamos, geométrica, también lo puedes hacer. Entonces juega con esa interpretación, trata de darte flexibilidad. Algunas marcas que hemos desarrollado, que son coincidencias entre la letra, pero además la esencia de lo que la empresa ofrece. Click, que ofrece muebles que se construyen, que se ensamblan solitos mediante grapas, así. Click dibuja una K y otros 2 planos mediante objetos de madera, en este caso por el color, que dibujan literalmente la K. En el caso de Golden Books, una marca que diseñé en Nueva York, en Siegel & Gale hace muchos años, la G de Golden Books se convierte en un personaje, a quien nombramos Goldie, y es una G tipográfica fiel a la tipografía que lees en un libro para niños, pero que al mismo tiempo representa a este niño inmerso en la lectura, descubriendo. En el caso de Ya Vas, un sitio de Volaris para organizar tus viajes, el nombre y la organización de las letras dibujó
a esta persona que da el brinco, que da el salto hacia el disfrute de sus vacaciones. A veces la tipografía no necesariamente se convierte en palabras. Hay elementos tipográficos que pueden convertirse en un símbolo muy rico, como en el caso de Lexia, empresa de investigación que se dedica a reunir lo que la gente piensa, lo que la gente opina sobre un tema. Utilizamos símbolos tipográficos de diferentes colores para representar esta marca que reúne la voz, que reúne la palabra de distintas personas. Y en el caso de Hola, una empresa que originalmente se llamaba Sistemas Digitales, buscamos jugar con un nombre alfanumérico. Les propusimos el nombre de Hola, pero el 0 y el 1 son los que dan la O y la L para convertir los sistemas digitales, la tecnología, en la palabra que nos comunica, que nos hace saludar y conectar con la gente. Hay veces que la tipografía o el conocimiento, la sensibilidad tipográfica te llevan a hacer cosas muy sutiles. En el caso de Volaris, utilizamos la tipografía Avenir, que es una tipografía que nos gusta mucho, pero queríamos simplificar la A. La A en particular de Avenir es una de 2 pisos, la convertimos en una A de 1 piso y al mismo tiempo el punto redondo que tiene esa tipografía lo convertimos en un punto cuadrado para hacer eco de los píxeles. Es muy importante, y te lo digo de corazón, métete al mundo de la tipografía, sensibilízate con las sutilezas de una fuente tipográfica, del trazo de las letras, de los espacios entre las letras, que llamamos kerning, de los espacios de todas las letras en una palabra o en un texto, que llamamos tracking, de la diferencia entre 2 renglones, que llamamos leading, y trata de ver cómo esa sensibilidad se puede convertir en una mejor marca. Me llamó mucho la atención una pastelería, un restaurante que se llama Carolina Bakery en Shanghai, en China. Los caracteres chinos son monoespaciados. Cada uno de los caracteres llena un cuadro, aunque tenga espacio alrededor. Y me puedo imaginar muy bien a quienes pusieron este letrero, que dijeron, no, pues toma tu metro, mide las distancias y pon cada letra. Obviamente nuestro alfabeto latino se ve fatal. Parece que dice Carol y Na, pero así de simpático como es este ejemplo, hay muchísimos trágicos en donde por un mal espaciado una palabra se ve completamente diferente. Cuando diseñas una marca puedes tomar una decisión y lo mismo, ya lo he dicho, no hay reglas. A veces el logotipo te pide una fuente tipográfica, un estilo particular, el trazo caligráfico, una firma, lo que sea. Y muchas veces es importante lograr que la tipografía que utilizas en el logotipo sea la misma que se utilice en todo el sistema de identidad, lo que se conoce como tipografía corporativa. Al tener una misma fuente, una misma familia tipográfica con diferentes fuentes en tu sistema de identidad, lo que estás logrando es una consistencia de voz. La voz que tenemos los humanos, casi los sonidos de los instrumentos musicales, son el equivalente a los diferentes estilos tipográficos. Una tipografía extra bold, pesada en mayúsculas, contra una tipografía light en minúsculas, una caligráfica, una geométrica, una pixelada, cada una va a sonar diferente. Obviamente si le metes color y otros elementos, pues más puedes reforzar tu mensaje. Pero trata de entender siempre tu tipografía como un sistema y asegúrate de en tu sistema de identidad darle voz a cada una de las fuentes. Sé consistente con la tipografía que utilizas en títulos, con la tipografía que utilizas en textos, la tipografía que utilizas para resaltar frases, palabras, y así estarás logrando un sistema mucho más cohesivo de identidad. Pues ya hablamos de símbolos, ya hablamos de tipografía y a lo largo de las lecciones he hablado ya sutilmente o muy directamente de la expresión gráfica que algunas marcas pueden tener. En la siguiente lección vamos a hablar puntualmente de cómo un símbolo, como un mismo elemento gráfico puede cobrar una voz completamente diferente a partir de la técnica que utilices para representarla. Lo primero que te pido en esta lección es olvida todo lo que sabes sobre representación gráfica, sobre la idea de un logotipo, de un símbolo. Porque muchas veces partimos de la idea de que para hacer un logo tenemos que hacer lo que parece un logo. Y espero que con ejemplos te haya podido demostrar que un elemento que represente a una empresa puede ser lo que tú quieras. Debe naturalmente responder a restricciones, alineamientos, algunas cualidades importantes que necesita una marca, pero puede ser muchas veces algo que no necesariamente se define como un logotipo. Es muy interesante cuando maneja uno por la calle, por carreteras, ver pictogramas. Me cuestionaba yo de niño por qué en las carreteras aparecían pictogramas de vacas y no me ponían una fotografía de una vaca.
Con los años fui descubriendo que naturalmente es más fácil tomar elementos que representan a la vaca, simplificarla o incluso exagerarla, darle contraste con un fondo amarillo, con un color negro, una plasta negra, y lograr que veas más rápidamente la vaca que incluso si vieras a una vaca. Los jeroglíficos egipcios están cargados de esta simplificación o esta búsqueda de claridad. Lo que los egipcios buscaban, según alguna vez leí, es que cada parte del cuerpo fuera lo más representativa posible a partir de su expresión. Entonces, aunque anatómicamente tuviera más sentido poner la mano así, ponerla así tiene más presencia. La cabeza es más fácil, según los egipcios, distinguirla de perfil que de frente. Este tipo de yoga, casi Kama Sutra gráfico, es el que debemos buscar siempre en las marcas para tratar de retomar lo más representativo. En la expresión busca siempre enfocarte en los elementos que son relevantes, que son distinguibles, y trata de minimizar cosas que tal vez no aportan. Busca siempre esta capacidad de abstraer, de extraer de tu símbolo, de tu marca gráfica, lo que mejor exprese el mensaje que quieres emitir. La palabra fisionomía se refiere a los rostros humanos, la expresión, las señas particulares de la gente que nos hacen ser reconocidos, distinguibles. Es impresionante cómo muchos principios de expresión se aplican a las marcas. La tipografía, los símbolos, los trazos tienen la capacidad de hacer que algo se sienta libre, descansado, que algo se sienta contento, algo se sienta enojado. Conéctate con la expresión gráfica. Y en este momento estoy hablando meramente de trazos que puedan ser un boceto, pero es muy importante saber que lo que le des a tu marca después a nivel técnica le va a cambiar absolutamente el significado. El mismo concepto, trazado con un pincel y con acuarela, vamos a pensar, un ave dibujada con acuarela puede representar una fundación no gubernamental, un ave geométrica puede representar a la Fuerza Aérea, un círculo perfecto puede representar ciencia, tecnología, un trazo circular libre representa algo holístico, algo integral, algo casi espiritual. Un trazo sesgado habla casi como un graffiti, con una voz agresiva. Un trazo curvo habla de flexibilidad, de búsqueda, de comunión. Existen en estas técnicas distintas no solamente una expresión que podemos detectar por conexión gráfica, sino existe toda una historia detrás de cada una de ellas. Un fresco que tal vez nos remite a, qué sé yo, la antigua Grecia, los murales romanos, ya tiene de por sí una sensación casi religiosa. Está retomando una iconografía de palacios, de iglesias. Cuando vemos algo como graffiti, nos venimos definitivamente a la actualidad, a una expresión contestataria, irreverente, de lucha, de queja. Cuando representamos una marca cincelada en un muro, podemos evocar probablemente las columnas, como la columna de Trajano, algo que representa trabajo, planeación. Un óleo, unas pinceladas que se sienten como un elemento impresionista, puede verse artístico y al mismo tiempo como una búsqueda colectiva, como algo que muchas partes se forma en un todo. Aprende de la historia de los trazos, aprende de cómo históricamente las diferentes culturas, los diferentes artistas han plasmado ideas y ve qué tan pertinente es para tu proyecto. A nivel identidad, bueno, pues crecí yo con toda una visión metodológica, con una visión tradicional de lo que debe ser un logo. Le perdí muy pronto el miedo a la expresión. Una vez platicando con la diseñadora que hizo el logo de las Olimpiadas de Atenas 2004, me platicaba que para la textura que están viendo en pantalla, tomó una papa, la partió, le puso tinta y la plasmó en papel. Y esa misma imagen fue la que digitalizó y se convirtió en una marca que estuvo en todo tipo de aplicaciones. Ahora, sepamos que estas traducciones gráficas que tienen texturas, fotografías, en fin, no necesariamente se pueden ni se deben tratar de aplicar a algunas aplicaciones que requieren de algo sólido. Por ejemplo, este recuadro azul de Atenas no necesariamente va a tomar la misma textura para hacer un bordado o para hacer un promocional. En esos casos se puede traducir perfectamente bien a una plasta azul sólida y la marca va a evocar esa belleza plástica de la textura de la papa. En un proyecto que hicimos en Addison, en Nueva York, desarrollamos la marca de United Water. Queríamos obviamente evocar las gotas como algo casi que pudieras tocar y mojarte los dedos. Y descubrimos que para rotular las camionetas podíamos hacerlo en un material de Scotch Spring de 3M, además reflejante, lo cual hacía que la estrella brillara de noche y se veía preciosa, man.
Así que lo pudimos hacer y le perdimos el miedo. En el caso de ESPN Grill, que cambió su nombre después a ESPN Zone, hicimos esta brocheta en Siegel & Gale, jugando con todos los elementos deportivos, balones, en fin, para generar el concepto de restaurante y deportes. Y la traducción en este caso ni siquiera tuvo que ser impresa, es un elemento arquitectónico que viste todos los restaurantes de Estados Unidos con esta marca. Hay marcas que deben ser troqueladas en el producto, como en el caso de Intec, con el perro Bot, y hay marcas que pueden expresarse mediante animación como Hoteles Gamma, en donde estamos mostrando todos los diferentes estilos de hotel para completar la oferta de la cadena de hoteles. Hay logos fotográficos que son perfectamente válidos cuando tienes control de la calidad de impresión, de las comunicaciones, como en el caso de Fundación Comunidad, una fundación comunitaria que reúne el pequeño esfuerzo de toda la gente de la comunidad, y el símbolo es una C formada por semillas que deja un espacio en un círculo abierto para que la gente participe. En el caso de Pastelandia, descubrimos que la flor era un elemento muy pertinente para hablar de regalo, comunidad, celebración, y lo único que hicimos fue decir por qué esta flor no puede ser de merengue. Y en el caso de Synapsis, una empresa consultora en comunicaciones estratégicas en Montreal, jugamos con la idea de cómo la comunicación es como jugar palillos chinos y encontrar el elemento relevante en la comunicación sin causar un destrozo en el resto de los mensajes. Era una forma divertida de hablar de conectividad e interconectividad. Hay veces que las marcas pueden utilizar indistintamente simplificación o al mismo tiempo volumen, sombras, luces para cobrar una nueva dimensión. En el caso de Scato, 10 años después de haber generado una marca nosotros para ellos, le dimos volumen y definitivamente cobró una nueva vida para una década posterior. En el caso de Fonatur, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, lo que hicimos fue pasar de un símbolo que ya tenían, no diseñado por nosotros, a una representación con volumen que representa las esculturas de Sebastián, que están en todos los lugares importantes de turismo en México, generados por Fonatur, para darle una nueva vida a la marca con diversos colores, diversas expresiones. En fin, ya hablamos cómo nos podemos diferenciar. Una espiral puede ser Ferman, puede ser FDD, puede ser Domos, clientes nuestros cuyo concepto ha funcionado muy bien. Y creo que aquí mi mensaje final para ti es: donde más suele criticarse el parecido entre marcas, donde más puedes caer en el error de que una marca se vea típica, que se vea trendy, que se vea trillada, es muchas veces por la representación. Es mucho más fácil ser innovadores, creativos con la expresión que con el concepto simbólico que vamos a utilizar. Entonces, trata de encontrar primero tu idea, trata de bajarla como un concepto, asegúrate de que expresa lo que quieres decir a nivel identidad y después asegúrate de que con la expresión la diferencies de todas las demás y se convierta en una marca única, propia, memorable y que genere orgullo, amor, pasión hacia la empresa. Hemos hablado de muchas cosas tal vez muy abstractas. Me imagino que tu intención al tomar este curso, quiero pensar, ha sido abrir la mente hacia ideas, hacia caminos, hacia conceptos que no sean los típicos que buscamos al diseñar una marca. Ya te he tratado de alejar de los libros de diseño. Ahí están, pero úsalos solamente como referencia para no parecerte a nada. Ya traté de acercarte al cliente como quien tiene el conocimiento, la inspiración, la pasión, para que tú puedas inflamarte de inspiración y poder diseñar. Ya hablamos de cómo hay símbolos universales, cómo los puedes representar de formas distintas, de elementos tipográficos. Quiero pensar que a lo largo de todas estas lecciones has estado trabajando o has estado haciendo paralelismos con tus proyectos. Lo más importante es que todos estos conceptos los hagas tuyos, los ejecutes, te apropies de ellos y sigas trabajando en tus proyectos como lo estarías haciendo, pero espero con más ideas, con más búsqueda, con un poco más de autocrítica incluso. Con esto vamos a cerrar la parte creativa del curso. Vamos a hablar en la siguiente unidad de cosas ya más puntuales de desarrollo de sistemas de venta, pero quiero que aquí hagas una pausa, revises lo que hemos visto, veas lo que has aprendido, entra al foro, comparte tus epifanías, descubrimientos, dudas, quejas y vamos a seguir construyendo juntos sobre todo esto. Nos vemos en la siguiente unidad, ¿qué sigue después del diseño de la marca? Y puntualmente en la siguiente lección, sistemas de identidad.